Buenas tardes, profesora. Este es mi resumen de la quinta lectura del Plan Lector. Y esta lectura se titula Ángeles Guardianes. En esta lectura podemos conocer acerca de la señora Jackson, quien estaba conduciendo un auto y ella se encontraba con sus hijas y se encontraban de camino a su hogar. Cuando ellos estaban conduciendo, se dieron cuenta que el camino por donde iban era un camino que era conocido por lo peligroso que era y por los diferentes tipos de asaltos e incluso asesinatos que estuvieron ahí. Ellas no tenían miedo, ya que antes de partir pidieron protección de Dios en una oración, ya que esto se había vuelto habitual con la señora Jackson y sus hijas. Poco a poco que proseguían su camino, las niñas tuvieron miedo y empezaron a hacerse preguntas con respecto a los asesinatos y los ladrones que hacían estas cosas malas. Su madre dijo unas palabras reconfortantes que lograron tranquilizar a las niñas. Poco tiempo después, las niñas volvieron a sentir miedo y su madre también. En este momento, su madre decidió orar en silencio mientras conducía. De pronto pudo ver en el retrovisor unas luces muy fuertes que alumbraban. Su madre decidió cambiar la posición del retrovisor para que esas luces no la cegaran. De pronto ella se sintió muy tranquila y sus hijas también, porque se sentían seguras sabiendo que había un auto detrás de ellas. Y el auto que se encontraba detrás de ellas no tenía la intención de rebasarlas. Su madre pensó que tal vez ellos no estaban apurados o incluso se sentían como ellas, tranquilos al seguir un auto. Poco a poco continuaban su camino. De pronto la señora Jackson detuvo el auto repentinamente y salió de su auto para pedirle disculpas al auto que se encontraba detrás. Pero no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque de la nada ese auto que se encontraba detrás de ellas había desaparecido. En este momento la señora Jackson supo que esto era la obra de Dios y prosiguió su viaje. Cuando llegaron a su destino, le contaron esta experiencia a todos sus conocidos. Y después de esto, en la mañana siguiente, ella se enteró que un día antes de que ellas pasaran por la carretera habían detenido a varios asaltantes que se encontraban en ahí. Después de esto, ella abrió su gastada Biblia con reverencia y silenciosamente leyó las palabras de la promesa, que eran: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y así concluye la quinta lectura del plan lector. Voy a continuar con la sexta lectura del plan lector, que se titula Colgando de los dedos. En esta lectura nos cuenta acerca de un joven que cursaba la universidad. Este joven había aprovechado un día libre que tenía y se escapó de la universidad y fue directo a escalar. Él decidió ir al Valle Popé y quería explorarlo, y poco a poco vio todos sus barrancos y cañones de los cuales no estaba familiarizado. A medida que él se encontraba en ese lugar, veía muchas cosas fascinantes e incluso le gustaba todo lo que se podía ver desde esa altura. Después de esto nos cuenta que él estaba eh, escalando un cañón cuando de la nada, donde él se había apoyado con su pie, se resbala, haciendo que la pequeña piedra que sobresalía de esa pared se, se deforme y se caiga, dejándolo a él sin salida alguna. Después de esto él se encontraba con miedo porque no sabía lo que podía pasar. Se le vinieron muchas preguntas a la mente, como qué tanto podía agarrarse, cuánto aguantaría, si este era su fin o no. De pronto él decidió orar y pedir ayuda a Dios, diciendo que él había sido muy despreocupado por venir a un lugar así solo. Después de esto, poco a poco él pudo divisar una pequeña
piedra que sobresalía. Y él respiró profundamente y decidió saltar, ya que esa era su única salida. De pronto él cayó en medio de esa piedra e incluso se agarró de un arbusto de manzanita. Después de esto, él vio que ahí se encontraba un pequeño sendero que bajaba al cañón. Nos cuenta también que después él ya se encontraba en la universidad, echado en su cama, y ahí se hacía muchas preguntas de cómo él pudo resistir. Bien podía haberse resbalado, ya que había estado mucho tiempo agarrándose. Cuando él se da cuenta que todo esto fue gracias a la obra de Dios, después de que él había orado. Después podemos leer un salmo que es el Salmo 91:12. Y dice: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, o en este caso, en una saliente de piedra. Y así concluye la sexta lectura del Plan Lector. Bueno, voy a continuar con la séptima lectura del Plan Lector. Y esta lectura se titula A través de la tormenta. Esta lectura nos cuenta acerca de una familia. Esta familia se preparaba para un evento, una fiesta. Al inicio de la historia nos centramos con dos niñas y su abuela. Estas dos niñas inician la historia. La historia inicia contándonos que las dos niñas hacían sus tareas muy felices y alegres, e incluso después se tenían que preparar para la fiesta. Poco a poco ellas, mientras pasaba el tiempo, vieron que venía la vaca. Y ellas, en vez de ponerla en el granero como lo hacían de costumbre, deciden amarrarla en el patio. Después de esto entran a la casa, ya que la tormenta estaba viniendo, una fuerte lluvia, y las gotas caían y ellas tenían que recoger la ropa que previamente habían secado. Al entrar a su casa continuaban con sus quehaceres y preparativos para esa fiesta, mientras su abuela hacía la cena y también preparaba el pastel de Cis. Cis era una de las niñas que de cariño les decían así. Cuando de pronto la tormenta llegó, y en este momento al principio no fue muy fuerte, pero poco a poco fue aumentando, que incluso hizo que la luz se vaya. Ellas aún en la oscuridad no tenían mucho miedo, así que continuaron haciendo los preparativos para la fiesta. Poco a poco la tormenta fue aumentando y el viento abrió las ventanas e hizo caer los utensilios de cocina y también las porcelanas. Rompió la ventana y poco a poco ellas se dieron cuenta que la cocina no era un lugar seguro y decidieron subir a su habitación, donde había una cama que tenía un techo. Ellas creían que esta cama las podía proteger si algo caía del techo. Llevaron a su abuela con ellas y se quedaron ahí un pequeño tiempo, cuando de pronto a Cis le vino un pensamiento, y este era el de que tenían que salir de su casa rápido. Y su abuela y la otra niña no decidieron preguntar por qué, o no se preguntaron si era una mala idea o buena, y sin importar qué, decidieron salir, sin antes llevarse a sus mascotitas, que eran un gatito y un perrito. Ellas se dirigían hacia la casa de su vecino, y mientras se dirigían en la puerta, mientras ellas estaban tocando, nadie les escuchaba. En este momento, su abuela decide hacer una oración. Después de esto, la señora de esa casa les abre y hace que pasen, les presta ropa seca e incluso les hace entrar a la cama. Después de esto nos trasladamos con sus padres, primero con su padre, que al divisar el inicio de la tormenta él decidió entrar a un garaje y no salió de ahí. Y gracias a Dios él no pudo escuchar que era una tormenta muy fuerte, porque si él lo hubiera hecho no hubiera dudado ir contra la tormenta en busca de su familia. Su padre fue a buscar a su madre y eh, cuando la vio se puso muy feliz. Después de esto se tenían que dirigir hasta donde sus hijas y su abuela. En este momento
Mientras ellos iban camino a su casa, vieron todo un camino de destrucción, los postes de luz que se habían caído, los árboles y varias casas que ya eran escombros. Mientras más se acercaban a su casa, también divisaron ambulancias y varios policías. En estos momentos ellos estaban muy preocupados. Después de esto, cuando llegaron, la vecina fue a llamarlos y decirles que sus hijas y la abuela estaban bien. Y este capítulo concluye cuando sus padres le encuentran a las niñas y a su abuela. Y al final nos da un mensaje. Y es que Dios mandará a sus ángeles cerca de nosotros, a que nos guarden en todos nuestros caminos.